Me siento contento de estar aquí, honrado por el Señor, porque el compartir la palabra es un privilegio, ciertamente una gran responsabilidad también, pero es un privilegio el poder compartir de la experiencia o de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Lo que yo le vengo a compartir es cómo Cristo vino a mi vida y de una manera muy hermosa y maravillosa. Y aquí yo no vine a hablar de mí, vengo a hablar de Cristo, porque Él es el Señor, ahí dice atrás, Él es el Señor. Y a Él es al que nosotros debemos darle gloria y honra. Por lo tanto, quiero que ore conmigo. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad. Bendice esta palabra para cada uno de nosotros y que al salir de este lugar, Señor, la bendición tuya a través de tu palabra nos haga reaccionar a los que tengamos que reaccionar en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Nuestra vida está cargada, Señor, de decisiones diarias que tenemos que tomar. Y una de las más importantes es la decisión por ti, es la decisión por la salvación a través de tu Hijo amado Jesús. Así que en esta hora, sé con nosotros, Espíritu Santo, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le invito a abrir ahí su Biblia en el Evangelio de Marcos y vamos a leer, voy a leer 2 versículos. Marcos capítulo 5, versos 19 y 20 dicen así: Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando yo estuve preparando estas notas, vino a mi mente la vida de este hombre, el endemoniado gadareno. Y cuando yo hablé con el Señor, tengo la costumbre esta, le voy a decir, le voy a abrir mi corazón. Cuando yo voy a orar a solas con Él, le digo: Señor, me voy a tirar aquí como una zalea para que tú pongas tus pies sobre mí y puedas extender tu mano y tocarme, bendecirme. Y quiero compartir tu palabra, pero no sé cómo empezar. Y el Señor me llevó a la historia del gadareno. Le dije: Señor, ¿qué tiene que ver el gadareno conmigo? Si ese hombre estaba lleno de demonios, yo no tantos. Sí, o sea, ¿por qué esa? Y entonces Él me mostró algunas cosas hermosas y maravillosas y me dijo: claro que te identificas con Él en tu pasado, en el encuentro que yo tuve con Él o Él conmigo, y en el encuentro que tú tuviste o que yo tuve contigo, y en la vida que ahora llevas en tu ministerio. Y dije: ciertamente. Entonces entendí. El pastor me había pedido algo que tuviera que ver con mi testimonio y con el evangelismo o la manera de cómo poder llegar a los pies de Jesús. Y quiero decirle que hay diferentes métodos, muchos métodos para poder compartir a Jesucristo a través de un folleto, a través de la radio, a través de la televisión, y hay muchas formas de hacerlo, pero una de las formas que Dios usa es el testimonio personal de cada uno de sus hijos. No hay cosa más poderosa que una persona vea en usted a Jesucristo. Amén. Y si lo conoció antes de conocer a Jesucristo y luego lo conoce ya con Jesucristo, él va a notar la diferencia y va a decir: ¿qué te
pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué ahora te expresas de esa manera? ¿Por qué ahora ya no te juntas con la raza? ¿O porque ya no andas? ¿O porque ya no vas a...? Es que Cristo cambió mi vida. Quiero decirle rápidamente que cuando yo me convertí, eché 3 mentiras rapiditas. El primer domingo que yo fui a la iglesia, al templo, eché la primera mentira. El siguiente domingo eché otra. Y al tercero dije: no, Señor, me acabo de convertir, ya no voy a echar mentiras. La primera mentira le dije a mis amigos, que eran bebedores y jugadores de béisbol, pero también jugaban highball, y yo también. Y ese era el primer domingo que yo iba al templo, y llegaron mis amigos y el claxon: órale, compadre, ya está el baño listo. Fíjese, el baño listo. Ya me bañé, no, el baño listo de cerveza. Y después del juego, mira que esto y que el otro. Y entonces, híjole, ¿qué les digo y qué les digo? Ya había tenido yo mi encuentro, ahorita se lo voy a platicar. Y yo, ¿qué les digo? Y dije: no, compadres, es que ahora no voy a poder ir porque mi mamá está enferma. Enfermé a mi mamá. ¿Ya? Enfermé a mi mamá. Primer mentira de cristiano, porque ya había tenido una experiencia, pero era la primera vez. Había tenido un contacto ya con el pastor de la iglesia, pastor Samuel Martínez, y él me dijo: vengas el domingo. Yo estuve el sábado con él, ¿sí? Y no, pues fue glorioso aquello. Pero el siguiente domingo vuelven a llegar estos cuates. ¡Órale, compadre, que ya está! Y luego le dije: enfermé a los hijos. Es que tengo uno de los niños que está enfermo y no voy a poder. No, compadre, si quieres sácalo y lo llevamos ahorita a urgencias. Y que no. No. Pero el tercer domingo me llené de valor y les dije: ¿saben qué? No voy a volver a ir con ustedes, porque Cristo ha cambiado mi vida y ya no va a haber más alcohol, ni va a haber nada más que el Señor. Híjole, ya se imaginará la reacción de ellos. Poco hombre, me dijeron. No, me dijeron tantas cosas. ¿Por qué le compartí eso? Porque ellos me conocieron en mi vida pasada, conocieron mi encuentro con Cristo y conocieron el cambio que opera Cristo en mi vida. Porque después decían ellos: ¿cómo le hiciste? A ver, explícanos, dinos de qué manera. Muy sencillo, hay que entregarse a Jesucristo, hay que arrepentirse de sus pecados. Y bueno, eso se lo platiqué porque uno de los métodos que Dios usa para ir extendiendo el reino de los cielos y para que otros sean alcanzados por Cristo es su testimonio. Diga: mi testimonio de mi encuentro con Jesucristo. Yo creo que todos debemos de tener claro esto. Y el día en que de veras Cristo cambió nuestro corazón. Conocí a un hermanito que tocaba el violín en una iglesia. Y un día fue un predicador y compartió un sermón acerca del arrepentimiento, del perdón de los pecados y quién quiere recibir a Cristo. Y el hermanito se levanta y él quiere recibir a Cristo. Y el siguiente domingo él da su testimonio y dice: tenía 28 años en la iglesia tocando el violín, pero nunca había recibido a Jesús en mi corazón. Es que este es un nacimiento espiritual, no es una religión, no es una iglesia la que me cambia, no es una denominación, es Jesús el Señor. Y es el entender y comprender lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por puro amor. Y me decía mi esposo ahorita, hace un momentito: valió la pena la inversión que Él hizo en tu vida. Aleluya. ¿Cuál fue la inversión? Cristo en la cruz. Y yo también le digo lo mismo: valió la pena la inversión que Dios el Padre hizo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos lo entregó. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas?
Él invirtió su Hijo amado, clavándolo en una cruz, para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. ¿No le da eso alegría? ¿No le da eso temor también? Porque a veces no tenemos la completa seguridad. Pero la historia que yo le voy a compartir es la historia, un poco de la historia del Gadareno y un poco de la historia de este siervo suyo que hoy le comparte esta experiencia gloriosa que yo tuve con el Señor hace algún tiempo. Le decía que es interesante que Dios quiere usar a cada uno de sus hijos para propagar el evangelio y extender el reino. Yo creo que no habrá mejor folleto, aunque los folletos son muy buenos y aunque las campañas masivas son muy buenas, pero yo considero, o yo creo, o por lo menos para mí, uno de los que yo considero más efectivos es tu testimonio con el de al lado, y más si él conoció tu vida pasada. Y luego a veces decimos, pues no ha cambiado. Entonces algo está pasando. Porque este que les habla, con mucha pena lo digo, decía 10 palabras y 15 maldiciones. Y Dios cambia hasta la manera de hablar. Amén. Así que el que hagamos los folletos y el que todas esas cosas son buenas, por supuesto que son buenas, no estoy diciendo que no sirven, pero yo creo que es muy poderoso eso. Y en la mañana compartía yo que a veces le restamos al Espíritu Santo el poder que Él tiene, porque sabe una cosa, que el que convence no es el pastor, ni Jona, ni yo, ni ningún pastor que haya pasado por aquí. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros solamente compartimos la palabra que nos ha sido entregada de parte de Dios. Y esta que yo escribí aquí, Él me la entregó para que yo se la pudiera compartir ahora. Y voy a entrelazar la historia del Gadareno. Y le decía en la mañana, yo le puse a mis notas, el Gadareno, puntos suspensivos, evangelista. ¿Cómo? Pues yo era un endemoniado. ¿Evangelista, Jesús? Sí, porque cada uno de nosotros debe ser un evangelista. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces seguimos. ¿Sí? ¿Se acuerda Hechos capítulo 26? No. Sí, 26 creo. O no, verso 26, capítulo 8 del libro de los Hechos. Felipe tiene un éxito tremendo en Samaria y están convirtiéndose un montón de gente, al grado que manda llamar al apóstol Pedro y a Juan para que vengan a ayudarle a ministrar la gente que se estaba convirtiendo. Y de repente el Espíritu Santo le dice, deja Samaria y vete al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por eso, pues si aquí está el éxito, ¿qué voy a hacer al camino que está desierto? Porque ahí va a pasar un hombre en un carruaje y tú le vas a compartir el evangelio. Uno a uno. Y si usted y yo, dice aquí no sé cuántos sabremos, no sé, 200, Jona, más o menos, 150, 250. Uno para el día, ¿qué es hoy? ¿14? ¿12? 12. Para el día 12 del mes de, ¿qué estamos? Agosto. El 12 de agosto del 2019 serían 500, con uno cada quien. Santo Jesús. Uno. Tenemos 365 días para hacer eso. Pero necesitamos que el Espíritu Santo opere, que Él convenza de pecado, justicia y juicio. La historia del endemoniado Gadareno es una historia muy terrible, muy tremenda, porque nos habla de las condiciones precarias y terribles en las que él vivía. Era un hombre que estaba atormentado por demonios,
vivía semi o casi desnudo, se golpeaba a sí mismo, era indomable. Dice que lo amarraban con cadenas y que lo ataban con grillos, y él rompía todo aquello porque no era él, sino eran los espíritus que lo dominaban de una manera terrible. De tal manera que este hombre era conocido por todos los vecinos del lugar. No había, yo creo, que nadie que no conociera al gadareno. Y la Biblia no nos dice de su nombre. Yo no sé cómo se llamaría. A lo mejor se llamaba José Luis. ¿Sí? No sé. Pero sí era de Gadara. Y dice que este hombre vivía en unas condiciones muy terribles, en las que acabo de mencionar o de escribir. Pero había algo, su casa estaba ¿en dónde? En el cementerio, en las tinieblas, donde están los muertos. Vivía en ese lugar terrible. Pero el asunto no era que él viviera ahí. Él era casa de los espíritus que lo atormentaban. Y eso es terrible cuando algo nos gobierna y no podemos con aquello que nos está gobernando. Entonces tenemos un grave problema. Y nos puede gobernar el trabajo, nos puede gobernar el alcohol, nos puede gobernar el tabaco, nos puede gobernar las adicciones, la televisión, el Face, el celular. Muchas cosas son distractores. Hoy día le están robando la gloria a Dios, porque invertimos a veces más tiempo en todo eso que en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. De tal manera que también comento esto, que todo testimonio debe tener un antes de Cristo, un encuentro con Cristo y una vida nueva en Cristo. Todos. Y no importa que hayamos venido desde niños a la iglesia. Yo no vine desde niños. Yo algunas veces me he dicho a mí mismo: Señor, ¿por qué no permitiste que te conociera de niño y de joven para haber aprendido más de ti? Pero Dios tiene tiempos precisos y hoy es el día de salvación. Y hoy puede ser tu día. Y si tú estás aquí y vas a escuchar esta palabra, hoy el Señor quiere hablar a tu corazón. Porque Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Él tiene a veces cosas planeadas que nosotros ni siquiera las entendemos. Pero yo le decía, no importa que usted haya venido a la iglesia por mucho tiempo. Y yo compartí en la mañana algo que a veces me da cierta pena, pero mi hija mayor nació en pañales cristianos. Y bajo la instrucción de la palabra, el testimonio de mi esposa y mío. Y pasaron los años y yo creo que por ahí en los 18, 19 años, ella publicó primero en el grupo de la familia acerca de su conversión con Cristo. Ay, yo dije, vieja, pues no era convertida. No. Y luego dije, gloria a Dios. Pero dije, gloria a Dios, cuando lo abrió y lo puso, ¿cómo dice? Cuando ya lo sabe todo el mundo. Eso. Sí. Lo hizo público. Lo abrió al Face, no al grupo reducido del WhatsApp de la familia, sino lo abrió y lo publicó. Y dije, Señor, esto es una llamada de atención, porque muchos jóvenes, muchos adultos estamos confundidos creyendo que porque tenemos una religión y vamos a un lugar determinado o al templo más bonito. Yo le dije un día a mis hermanitos que están en la iglesia del Mesías, donde fue pastor él, y también él me mandó para allá. Y después me quitó. Bueno, oiga, no ha sido es tremendo el pastor para predicar. ¿Sí? Le dije, a mi llegada de regreso a Saltillo,
les dije a ellos. De regreso a Saltillo, me encontré amigos míos que les gusta trotar, a mí me gusta trotar. He corrido varias carreras y me preguntaron, ¿ya regresaste, pastor? Sí. ¿Dónde estás ahora? Ahí en el templo que está en el centro. Ah, sí, el blanco, grandote. Y en la calle, y amigos y vecinos, ¿dónde están? Ahí en el Mesías, ahí en la calle. Ah, el templo grandote, blanco, bonito, el que está ahí, que tiene alfombra, y muchas descripciones daban. Y yo le dije a la iglesia, con todo respeto, dije, hermanos, todo Saltillo conoce el templo, pero no nos conocen a nosotros como iglesia. Y el asunto es que la que se debe dar a conocer es la iglesia, ¿cierto o no? Entonces muchas veces creemos que esto, pero yo estoy hablando de un encuentro personal con Jesucristo que te cambia la vida. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo empezó a temblar y dijo, ¿qué? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá? No, le estoy hablando del nacimiento espiritual. Así que cuando mi hija publicó esto a todo mundo y lo subió a la página para que lo vieran todos, yo me gocé porque ella de una manera estaba compartiendo su encuentro personal con Cristo. Y es por eso que yo me preocupé y a la iglesia he compartido algunas cosas que tienen que ver con esto. Pero ahora déjeme decirle acerca del testimonio de este siervo suyo que ahora está frente a ustedes con temor y temblor, pero también con mucha pasión por Cristo. Porque Él fue el que me volvió a dar vida. Mi vida estaba derrotada, mi vida estaba destruida completamente, pero Él vino a mi vida y cambió mi vida. Y yo caí no bajo la posesión demoníaca como estaba el gadareno. Yo caí bajo la influencia del alcohol, del tabaco y otras cosas, entre ellas la mentira, entre ellas muchas otras cosas, el adulterio, la fornicación, todo eso. Yo no estaba poseído por demonios, pero esas adicciones me tenían atado. Yo dependía de eso. No podía vivir sin eso. No podía vivir sin el alcohol, no podía vivir sin el cigarro, no podía vivir sin eso. Y decía en la mañana, me da vergüenza compartirlo, pero lo comparto. Como decía un pastor, el pastor Antonio Hernández, un evangelista, decía, yo cuando cuento mi testimonio lo comparto. Es como si abriera el bote de la basura y como si el Señor me dijera, mira, de ahí te saqué. Me sacó del bote de la basura. Pero fue Cristo, fue el Señor el que me dio la preciosa oportunidad de conocerlo. Él fue el Señor. Él fue el que me sacó de allí. Esta adicción empezó a los 15 años. Empecé a ingerir alcohol, tabaco y muchas otras cosas. Y duró 16 años. Y entre ese periodo de tiempo, esos 16 años, cometí errores y pecados de los que no se puede usted imaginar, que no tiene caso comentarlos, pero sí quiero decirle uno. Me casé a los 18 años, sin amor. Y concebí a mis hijos sin planearlos. Por supuesto, esto trajo un problema espiritual para ellos. Eso es terrible. Todo matrimonio tiene que estar fundamentado en un pacto con Dios y el amor del uno al otro. Y cuando los hijos vienen, ¿qué amor? Vamos a tener el primer hijo. No es cierto. Eso no pasó en mi vida. Al contrario, cuando a mí me dan esa noticia, yo no quería hacerme responsable de eso. Fue mi madre la que me obligó a hacerlo. Hace unos años ya de pastor, estaba compartiendo la palabra, hice un llamado
y vino el hijo mayor mío y se postró ahí en él. Y el Espíritu Santo me dijo: es tiempo de que lo sueltes, lo tienes atado desde que nació. No saben ustedes cómo lastima a la gente de nuestro entorno o la gente que nos rodea cuando una persona tiene adicciones. Lastima tremendamente a la esposa, a los hijos, compañeros en el trabajo, en todas partes te afecta. Y eso, en esos 16 años pasaron cosas terribles como la que ya le acabo de mencionar. Y le decía, y cada vez iba cayendo más y más. Cada fin de año hacía yo promesas: ahora sí ya lo voy a dejar, ya no vuelvo a hacerlo. Tuve un accidente donde casi pierdo la vida, y con todo eso lo más que pude durar sin tomar alcohol fueron 3 meses. Pero cuando regresé quise acabarme lo que no me había tomado en los 3 meses y seguí en las mismas. Llegué hasta el extremo de quedarme tirado en las calles. Y paraba a veces. Conocí varias cárceles del estado de Coahuila por eso. Y a veces paraba en el hospital con suero, porque por ingerir el alcohol no había comida. En esas condiciones llegó mi Cristo para sacarme de ahí. Como dice David, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. De ahí fue a sacarme. Por eso estoy agradecido con Él. Por eso ahora puedo entender que es necesario que tu testimonio y mi testimonio sean poderosos para que otros vean lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No es cuestión de formación y de disciplina y de instrucción, como dice la Biblia, que podemos instruir a nuestros hijos. Nosotros los instruimos. Mis hijas fueron instruidas en el Evangelio. Íbamos a la iglesia todos los días. Una hasta se nos cayó de la primera banca del templo, la tumbó otra niña. Vivían ahí, nacieron ahí, estábamos ahí. Pero Cristo estaba ausente. Entonces no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un encuentro personal con Cristo, el que cambia la vida. Y no necesariamente, a lo mejor usted está ahorita, le está diciendo algo a alguien ahí: bueno, es que yo no soy alcohólico. Eso fue mi experiencia. Pero a veces es religiosidad, a veces es conformismo, a veces falta de visión y muchas otras cosas. Y podemos estar cayendo simple y sencillamente en una rutina cristiana en la cual es necesario salir para la gloria de Dios. Amén. Y poder entonces compartir con una libertad tremenda. 16 años ahí. Quedé atrapado bajo el control del alcohol, el cigarro y muchas otras cosas. El grado de adicción fue, yo creo, uno de los más altos, porque llegué a tomar alcohol de 96 con refresco. Estaba destrozada mi estómago. Llegué al grado de agitar con mi dedo sucio la botella de alcohol con refresco, con coca o con agua, con lo que fuera. Pero eso fue basura. Día 31 de diciembre de 1981, después de los 16 años, llegó un hombre de Dios a mi casa, que fue mi hermano mayor. Por cierto, hace un año partió con el Señor y yo prediqué en su funeral. Y el título de mi charla o de mi predicación, con mucho dolor en mi corazón, yo compartí este tema: 2 hombres tocaron mi vida, pero el tercero me la cambió. ¿Quiénes fueron los 2 hombres? Mi padre, porque él me dio testimonio, y él, mi hermano, me habló de Jesús. Y aquel 31 de diciembre había una costumbre en mi casa. Nosotros los hijos teníamos que estar con mi madre comiendo. Si yo estaba en la cárcel, tenía que pagar
para poder estar con mi madre. Si yo estaba fuera de la ciudad, en donde yo estuviera, yo tenía que acudir. Y muchos fines de años la pasé ebrio ahí con ella, pero era una costumbre estar ahí. Y ese 31 de diciembre de 1981, para amanecer el 82, como dicen ahora o decimos siempre, año nuevo, vida nueva, así empezó, así pasó conmigo. Porque ese 31 de diciembre llegó mi hermano y a las 12 de la noche, un poquito antes de la cena, dijo, ven para acá, quiero compartirte. Yo había empezado a ingerir alcohol a las 10 de la mañana. Y me dice, es que te tengo que compartir esto. Tengo que decirte que Cristo te ama. No me vengas con tus cosas, ni sabes lo malo que soy. No me entiendes, soy demasiado malo. Hay cosas que ni siquiera sabes de mí. Conoces algunas, pero no todas. Y él me decía, no importa lo que hayas hecho, ni cómo te hayas comportado, Él murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y perdonar tu pecado, siempre y cuando te arrepientas de Él. Yo no entendía eso. Yo tenía un plan malévolo ya en mi mente y en mi corazón. Ese día yo iba a abandonar la familia. Yo me iba a ir de la casa e inclusive pensé en el suicidio y muchas otras cosas vinieron a mi mente. Pero yo ya no hallaba qué hacer con aquello. Yo quería irme de la casa ya, que mi hermano se llamaba Jacobo, que mi hermano Jacobo ya dejara de hablar. Yo no quería seguirlo oyendo. Y él me dijo, espérame tantito, no, déjame decirte algo. Lo último que te voy a decir es esto. Y agarró una hoja y la rayó toda. Dijo, mira, así está tu vida, desordenada, vacía y en tinieblas como la tierra al principio. Pero luego volteó la hoja. Dijo, y hoy, 31 de diciembre, Dios te entrega una hoja en blanco para que empieces una nueva vida en Cristo Jesús. Quítate con tus cosas. Cenamos, agarré a mi esposa, le había ofrecido estar con ella hasta las 6 de la mañana. Mi proyecto era a las 6 de la mañana con otros 3 amigos, irnos a otra ciudad. Yo regresaba regularmente por mi adicción, regresaba hasta el día 5 o 6 de enero, porque era cuando iba a trabajar. Y había un plan acá, adentro, ya definido. Me fui con mis amigos, con las esposas de ellos, mi esposa y yo le había dicho a mi esposa en aquel tiempo, hasta las 6 de la mañana, escúchame bien, hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana vas y te quedas en casa y yo me voy. Y di que te está yendo bien. 4:30 de la madrugada aproximadamente. Estaba yo ingiriendo como se dice vulgarmente, un highball. Y escuché una voz con mucha ternura que me dijo, déjame decirle antes, yo había entendido 2 cosas y las traía clavadas aquí adentro. Número 1, Dios no existe. Y número 2, si existe, ¿cómo es que me quiere perdonar? Que nomás le, perdóname todo lo que he hecho, si he hecho cosas terribles. Y mi hermano me decía, es que sí es cierto. Si tú le pides perdón y te arrepientes de tus pecados, Él te perdona. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Y cuando yo estaba preparándome aquella bebida, vino una voz, no sé de dónde, hermanos, no me pregunte, no sé si era de acá de adentro de mí, pero una voz que dijo, sí existo y sí te perdono, pero con mucha ternura. Y volteé así como para todos lados y dije, no, es por el rollo que me echó mi hermano hace rato allá en la casa. Quedé medio influenciado por eso. No, me sacudí el pensamiento y seguí la fiesta y que vengan las otras bebidas, 5 minutos más o 6 minutos, no sé cuánto, fui a preparar otra bebida y otra vez la voz,
pero como que ya subió de tono la voz y dijo: sí existo y sí te perdono. Ay, ay, ay. Yo no sabía qué era, menos, o sea, yo lo relacionaba por lo que mi hermano me había estado platicando a las 12 de la noche. Pero yo no sabía qué estaba pasando, pero algo estaba pasando ahí. Total, para no irme más extenso en esto, vino una tercera vez. Y la tercera vez ya no fue así como: si existo y si te perdono. No, si existo y te perdono. Como cuando digo: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento cayó la bebida de mi mano, se rompió el vaso y le dije a mi esposa: vámonos de aquí, jamás vuelvo a tomar. Y hasta ahorita no he vuelto a tomar. No fui a Alcohólicos, no fui a ningún internado. No, Cristo, diga conmigo: Cristo cambia la vida del ser humano. Él es el que tiene el poder. Él pagó en la cruz por ti, Él pagó en la cruz por nosotros. Yo no entendía todavía esas cosas, pero entendí en ese momento: Cristo cambia la vida del ser humano. Ya se imaginará la reacción de mi esposa, que me dijo: otra vez, ¿cuántas veces me han mentido y cuántas veces me has dicho que ya no vas y que ya no vas? Pues no vuelvo y vámonos de aquí. Y llegué a la casa, y cuando llego a la casa con mi madre, le digo: mamá, ya está la recámara para nosotros. Dijo: sí. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar, hijo? Sí, mamá, pues aquí me voy a quedar, pues aquí en la casa. Pero es que nunca te quedas, siempre te vas, nomás dejas aquí a la esposa y los niños y te vas y ya no regresas. Por poco le da un infarto a mi madre de la sorpresa. Dije: no me voy a quedar. No soñé nada, no recuerdo haber soñado nada. Lo que sí sé es que el siguiente día amanecí con un dolor de cabeza y con muchas reacciones que provoca el alcohol en un hombre alcohólico y saturado de tabaco y de otras cosas. Y volví otra vez. Acuérdense que los rivales más terribles de usted y míos son los que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esos están vigentes y siguen tratando de quitar nuestra atención en Cristo. Y los deseos de los ojos, me imaginé una cerveza bien helada, la vi. Y los deseos de la carne, con una nada más. Y dije: la última, nada más esta ya. Y fui a casa de un hermano que vivía a media cuadra de la casa. Dije: ahí siempre hay. Y fui, y cuando la estaba sacando vino la voz de nueva cuenta: si existo y si te perdono. Solté el envase, la cerveza completa, la volví a meter ahí, salí al patio, caí en un llanto terriblemente hermoso. La luz en las tinieblas resplandece. Yo no sabía que el Espíritu Santo estaba ahí y que Él estaba lavando mi vida, me estaba perdonando. Yo no entendía muchas cosas, pero como que empezó a pasar una película de todo mi pasado, de todas las cosas sucias y horrendas que hice. En ese momento lloré y lloré, y la única palabra que salía de mi boca era: perdóname, 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 perdóname y perdóname. Y pasado 40 y tantos o 50 minutos, no sé cuánto, una hora probablemente, llegó un sobrino, un niño 5 años yo creo, y me dice: tío, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué llora? Que no, los hombres no lloran. Dijo: oiga tío, cuando usted viene de Saltillo, ¿cuál oración hace? Me dio mucha vergüenza, porque nunca había dicho oración. ¿Y cuál pasaje lee? Pues menos. Me dio mucha vergüenza. Entonces él me dijo: nosotros leemos el Salmo 121. Y me lo dijo de corridito, el muchachito. Ahora es pastor. Y me dice: nosotros leemos el Salmo 121, tío.
Y dice que nuestra entrada y nuestra salida será guardada por el Señor. Y su salida de usted es Saltillo y su llegada es Cuatro Ciénegas. Esto pasó en Cuatro Ciénegas. Su llegada es Cuatro Ciénegas. Y la nuestra es en Monclova, ellos vienen en Monclova. Y la salida nuestra es Monclova y la llegada Cuatro Ciénegas. Y si algo nos pasa en el camino por un accidente y nos morimos, nos vamos con el Señor. ¿Sas? Por si no había entendido. Quiero decirle que una de las razones más tremendas por las cuales usted y yo tenemos que compartir el Evangelio, porque hay un destino eterno para todos los que morimos, pero hay dos lugares diferentes. Uno es en la gloria con el Señor y otro es en el fuego eterno para siempre. Por eso es importante, por eso es apremiante, por eso hoy es el día de salvación, por eso es el tiempo del Señor, para que podamos compartir el Evangelio y que muchos que están ya, el diablo está haciendo así, ay, todos estos van para allá conmigo, hay que quitárselos en el nombre de Jesús, hay que quitárselos. Puede ser una familia tuya, un familiar tuyo, puede ser un familiar mío, porque hay todavía inconversos y tenemos la preciosa oportunidad de poderlos compartir. Usted ha leído la historia del rico y Lázaro. Los dos murieron y los dos despertaron allá, pero en diferentes lugares. Y entonces el rico le dice, oye, dile a Lázaro que mojes, que lo ponga aquí. Dice, no, él no puede pasar para allá, ni tú puedes venir acá. Hay una separación en ambos lugares, unos a gloria eterna y otros a condenación eterna. Por eso hay que compartirlo. Y luego le dice el rico, entonces, Señor, por favor, mándale decir a mis hermanos que se quedaron allá y compártanles que esto está terrible aquí. Dijo, no, ahí hay gente que se llama la iglesia El Divino Redentor. Ellos pueden compartirle el mensaje a aquellos que todavía no lo conocen. Esa es una de los privilegios que tenemos como iglesia o creyentes o hijos de Dios, pero también es una gran responsabilidad, porque a muchos podrán salir de ese lago de fuego y azufre, porque Jesús lo va a sacar a través de tu testimonio, de la palabra que tú le puedas compartir a través de tu vida y mi vida. Quiero terminar haciendo esta comparación con el Gadareno. Entre el Gadareno y yo, escribí en mis notas, no hay mucha diferencia. Él estaba poseído por demonios y yo estaba poseído por el alcohol, el tabaco y más. Había en él y en mí algo que nos manejaba. Yo no tenía autoridad sobre el alcohol ni el cigarro. El alcohol y el cigarro me tenían en prisión. Al Gadareno eran los espíritus inmundos los que lo tenían así, pero al final de cuentas los dos éramos manejados por alguien más. Nosotros no podíamos hacer nada. Y entonces entendí del Señor que cuando Él me dijo que hablara del Gadareno, dije, pues es que Él y yo estábamos en las mismas condiciones, porque éramos manejados por diferentes cosas, si usted quiere, Él por espíritus y yo por adicciones, pero al final de cuentas no teníamos dominio de nosotros mismos, porque algo nos dominaba a nosotros. Y hay alguien que domina al hombre que se llama pecado. Pero la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la gloria es para Él. La manifestación de los espíritus en Él no era diferente a la manifestación y el deseo incontrolable de beber alcohol y fumar cigarro y caer una y otra vez en adulterio y en muchas otras cosas. Al final ambos estábamos atrapados, estábamos sin libertad, estábamos atados, no podíamos vivir por nosotros mismos, era alguien que nos manejaba y estábamos atados de una manera terrible, pero llegó Jesucristo y rompió las cadenas de pecado que había y las adicciones que había en mí y me trajo libertad a mí. Por eso entonces nos parecíamos mucho en ese aspecto.
Y yo quiero decirle en esta tarde, ya para terminar, al principio le dije que la nota yo le había puesto el gadareno suspensivos evangelista. ¿Sí? Evangelista. Que Dios, escuche bien, que Dios tiene planes y propósitos definidos para la vida de cada uno de nosotros, que por nosotros todavía a veces no han sido descubiertos, ni sabemos. Probablemente tú tengas un llamado a un liderazgo que ni siquiera te imaginas. Y Jesús tuvo que cruzar el mar de Galilea para ir hasta Gadara, porque dijo, ahí está un evangelista, con nada más que ahorita está dominado por demonios. Llegó a mi casa, ahí está un pastor, nada más que ahorita está dominado por el alcohol, está dominado por el tabaco, por el adulterio, por todo ese pecado que lo está atormentando. Voy a ir con él. Y Cristo llegó a la vida del gadareno y lo liberó de los demonios. Cristo es el alfarero divino que empieza a darle forma al barro, porque Él tiene una vasija en mente y en corazón. Y Él dijo, a este yo lo voy a hacer pastor. Y a este gadareno terrible lo voy a mandar a predicar el evangelio a Decápolis, lugar de 10 ciudades. Y el gadareno decía, no, Señor, es que yo me quiero ir contigo en la barca y quiero ser uno de tus 12. No. Tú te vas a predicar el evangelio. Cuando el Señor me llamó al ministerio, tuvimos un enfrentamiento un poco brusco, mi esposa y yo, porque ella me dijo, es que yo no me casé con un pastor. Le dije, pues yo no sabía que iba a ser pastor. Déjeme decirle cómo fue mi llamado así. Murió una persona de la iglesia que yo pastoreaba, porque alternaba trabajo y pastoreo. Trabajaba y pastoreaba. Trabajaba y pastoreaba. Un día murió una persona de la iglesia y su familia me dijo, pastor, ¿podrá estar mañana a las 10 de la mañana aquí para que oficie en el funeral de mi esposa? Y sí, hermano, aquí voy a estar. A esa hora yo tenía que estar en General Motors firmando un contrato por varios miles y miles de pesos. Yo trabajaba en una empresa constructora. Y cuando le dije a él, sí, hermano, yo estoy aquí a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué hago? Y me fui a la oficina. Mi oficina estaba en Ramos Arizpe. Y cuando iba en la oficina, yo iba meditando y pensando en eso, ¿qué voy a hacer? Entonces vino un versículo, el versículo que dice, el que sirve a 2 amos, con uno queda mal. Y con el que quedé mal fue con el ingeniero Jaime Benavides, porque era el dueño de la empresa. Y fui y le dije, Inge, aquí está mi renuncia. Yo me voy. A servir a Cristo. Estás loco, estás enfermo, ¿qué te pasa? Es que tú no entiendes esto. Por eso el gadareno y yo nos parecemos, porque a él lo sacó, lo liberó para mandarlo a predicar el evangelio, y a mí me sacó del alcohol y de todas aquellas cosas que ya compartí, para que yo predicara su palabra. Y quiero decirle que mi hermano que me compartió, yo lo estimé mucho a él, porque él fue el medio que él usó. Pero luego mi madre tenía, aparte de nosotros 2 carnales, tiene un hijo más. Y ese hijo más era peor que yo. Y un día estaba el hermano reverendo Francisco Álvarez, que algunos conocen, predicando en el Mesías, y predicó un sermón acerca de evangelismo. Y terminó él y dijo, vengan acá los que tengan fe y que crean que ese ser querido, ese amigo, esa amiga, ese vecino, ese compañero de trabajo, que usted quiera que se convierte, venga aquí. Voy a orar para que esa persona a la que usted ponga en su corazón se convierta a Jesucristo. Y yo dije, yo mero, pues mi hermano Chuy.
Aunque mi mamá dice que ni volviéndolo a nacer se compone. Y luego ya cuando me encaminé al reclinatorio, dije, híjole, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues si él vive en Cuatro Ciénegas, yo estoy aquí en Saltillo. Y entonces en eso, que ya estábamos hincados ahí, dice el pastor, el hermano Panchito Álvarez, dice, y si la persona que quieres que se convierta no está aquí, escribe una carta hoy. Llegué a la casa y empecé a escribir una carta, no me salía ninguna carta me salía bien, y escribí 3 renglones, eché un folleto, le puse timbres y lo mandé. Todavía no era que el Face y que el nada, todavía no teníamos eso. Parte ni le entendía. Todavía batallo. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y de repente llegó el cartero a la casa. Y dice también, igual que mi carta, 3 renglones, me dice, con lágrimas en mis ojos te escribo estas líneas. Aleluya. Nadie en mi vida me había escrito una carta. Sabe que en la carta le puse yo un folleto que se llama La Diligencia, y ese habla, la diligencia es lo que llevaba antiguamente los carruajes que llevaban también a los muertos, y ahí venía el plan de salvación. Ahí se lo eché. Y me dice 2, 3 cosas bonitas ahí, y yo me quebranté. Siguiente invierno, diciembre, para ir a ver a mi madre y pasar el día último. Llegamos desde el 24 ya cambiados, transformados por la gracia, el poder de Jesucristo. Y luego corrí yo a ver a este hombre, y estaba pasando filminas de la vida de Cristo, y un letrero en la puerta de su casa que decía: se prohíbe la entrada a bebidas embriagantes. ¿Y sabe a quién se lo puso ese? A sus hijos. Esa Navidad ellos se la pasaron solos, porque a sus hijos les gustaba tomar. Ahora él tiene una célula, está como copastor ahí en Cuatro Ciénegas, de un pastor que los visita de fin de semana, y a él le encarga los estudios bíblicos de entre semana. Tiene 85 años. Mi hermano que murió pastoreó la iglesia El Mesías en Frontera, Coahuila, y su servidor está en la iglesia que él me dejó en Restauración, y le doy la gloria, la honra a mi Señor. Así que yo quiero decirte que Dios tiene un plan y un propósito. Tú estás aquí porque Dios quiso traerte, y nada Dios hace sin propósito. Te quieres poner de pie, y si alguien quisiera venir aquí a este lugar para que se orara por usted, venga, aquí hay hermanos y hermanas que van a orar por usted. Venga, por favor, y vamos a estar orando un momento. Él está aquí, Él está entre nosotros. Tal vez tú tengas que reafirmar tu fe, tal vez tú tengas que decidir hoy algo que no has decidido, y necesitas que oren por ti. Yo les invito, si ustedes así lo desean, vengan hasta acá para que oremos juntos. Y si no lo quiere hacer, no se preocupe. La palabra y el Espíritu Santo es el que toca nuestras vidas. Nosotros no. Es el Espíritu Santo. Así que hoy el Señor tiene para alguien una orden, probablemente como la misma que le dio al gadareno. Y has estado luchando por algún tiempo, pero hoy Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Padre, te damos gracias
por la bendición de tu palabra. Gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Señor, mira el corazón de quienes estamos aquí. Mira, Dios, que algunos de los que estamos aquí necesitamos un encuentro contigo y no nos hemos decidido. Algunos probablemente están luchando ahora diciendo: es que yo no soy adicto, es que yo no he caído en ningún vicio, yo no tengo ningún vicio. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. La vida en Cristo es gloriosa, maravillosa, diferente. No hay vida mejor que esa. Aquel glorioso día del 31 de diciembre de 1981 fue el día glorioso, maravilloso, que había empezado en tinieblas y en muchas otras cosas, y vino a la luz. Vino a la luz porque Cristo llegó a mi vida y la tocó y la cambió. De esa manera quiero hacerlo contigo. Y probablemente has estado luchando en cuanto a tu decisión de si sigues a Cristo o si empiezas ese ministerio o ese liderazgo al cual has sido llamado, y has tenido cierto temor. Pero el Señor dice en esta hora: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, que quede en el corazón de tus hijos y que dé fruto a su tiempo. Es en el tiempo tuyo, no es en los tiempos nuestros, es en tu tiempo. Que esta palabra, Señor, que ha sido lanzada como semilla, caiga en el corazón de cada uno de tus hijos y que empiece a dar fruto en su tiempo y en su momento, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias otra vez, Jesús, por aquel glorioso día que llegaste a mi vida. Aquí estoy y voy a seguir adelante, no importando lo que pueda venir. Sé que estás conmigo y eso es suficiente.